Ahora veremos la controversia que yo comentaba en el video anterior de 1832, o la versión de 1832. Aquí en la imagen podemos ver a Joseph Fielding Smith. Él era uno de los presidentes de la iglesia en el siglo pasado. La controversia es que se cree que él mismo leyó la versión de 1832, se sintió inseguro al respecto y arrancó esta versión y la guardó en su bóveda hasta entender de qué se trataba todo esto. En el sitio oficial de josephsmithpapers.org se puede leer esto en cuanto a la historia que está escrita en 1832 en la que se encuentra la versión de la primera visión de 1832. Y dice: un desgarro en la tercera hoja, que evidentemente se produjo durante su extirpación. Probablemente fue reparado en ese momento. Este desgarro se reparó con cinta de celofán transparente que se inventó en 1930. Las tres hojas de la historia ciertamente se habían quitado en 1965, cuando se describieron como recortada, aunque se archivaron junto con el libro de cartas. El tamaño y el papel de las tres hojas cortadas coinciden con las otras hojas del libro. Además, las marcas de corte y desgarro, así como las inscripciones en las canaletas de las tres hojas cortadas, coinciden con las de las restantes tocantes de las hojas, lo que confirma su ubicación original en el libro. Las tres hojas fueron posteriormente restauradas al volumen, aparentemente en la década de 1990. Entonces, la hoja que contenía la versión de 1832 se ve que fue arrancada, pero, como comenta, nuevamente fue unida y ahorita se encuentra ahí. La pregunta es ¿por qué se quitó? ¿Quién lo quitó? Y eso debería preocuparnos. Bueno, veamos la experiencia de Sandra Tanner, uno de los críticos más famosos de la iglesia en Estados Unidos. Ella era miembro cuando tuvo una experiencia con la versión de 1832. Y para citar, como está en el sitio de Fair Mormon, bajo la pregunta de ¿eliminó Joseph Fielding Smith el relato de 1832 de la primera visión de José Smith de su libro de cartas original y le escondió su caja fuerte? Bajo esta sección está la siguiente cita. A principios de 1964, Pearson le contó a Gerald y Sandra Tanner sobre este relato extraño de la primera visión. Pearson es una persona que comentó que tuvo la oportunidad de escuchar lo que estaba en esta versión porque se lo contó un apóstol, pero no sabía qué pensar al respecto. Siguiendo adelante dice, le escribieron a Joseph Fielding Smith pidiéndole la oportunidad de ver este relato temprano. Joseph Fielding Smith no sabía exactamente lo que Levi Edgar Young le había dicho a Lamar Peterson y se negó a permitir que los Tanner vieran la historia de 1832. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo, Joseph Fielding Smith renunció a las tres hojas de Historia Extripada de 1832 de su custodia privada dentro de la caja fuerte de su oficina y la transfirió nuevamente a la colección regular del historiador de la iglesia. Entonces aquí lo tienen. Este relato estaba alejado del público y no había una razón muy específica de por qué o qué había pasado para que no estuviera. Sandra Tanner comenta que aunque no hay una versión oficial de qué pasó con esta versión, es posible llegar a la conclusión de que simplemente al incluir esta versión solo al Señor y no hablar de dos personajes o no hablar del Padre y del Hijo, qué dato curioso, en ninguna de las otras tres versiones que mencionan a dos personajes dicen que es el Padre y el Hijo. Por ciertas palabras podemos insinuar o llegar a la conclusión que así fue, pero ninguna textualmente dice vi al padre y al hijo, solo habla de vi dos personajes y uno me dijo, este es mi hijo, escúchalo. Entonces, esta versión, al solo incluir al Señor, podría ser incriminatoria o podría crear más preguntas que respuestas. Entonces se cree que por esa razón fue que se quitó del documento original y que ya después de eso fue que se regresó al intentar entender mejor o reconciliar mejor la información. Pero al final del día, este fue el suceso. Por un tiempo no estuvo en el documento, se regresó
y ahora se puede ver incluso en línea.